y si el aparente caos de la bolsa de valores no fuera tan aleatorio como parece. Y si cada subida y bajada dejara una huella, una especie de memoria que influye sutilmente en el siguiente movimiento. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante, un estudio que examina 23 años de la Bolsa Mexicana de Valores, pero no desde una perspectiva económica tradicional, sino casi como un físico que estudia un sistema complejo de la naturaleza. La misión de este análisis es ambiciosa. Se trata de tomar más de 2 décadas de datos de precios de apertura y cierre entre 1991 y 2014 y buscar patrones donde la mayoría solo ve ruido. Vamos a explorar si esa idea tan extendida de un mercado eficiente, donde cada movimiento es completamente aleatorio e impredecible, se sostiene al pasarla por un microscopio estadístico muy particular. El punto de partida del estudio es demoledor, y creo que es importante empezar por ahí. Los propios autores dicen que intentar crear un modelo que incluya todos los factores que afectan a un mercado. Todos. Sí, regulaciones, globalización, conflictos, noticias, el tuit de un político. Es, y cito, una tarea casi imposible. Claro, es que es infinito. Hablamos de un sistema con una capitalización de 520.000 millones de dólares en 2013. Por eso me parece tan inteligente el enfoque que toman. Es un cambio de paradigma total. En lugar de intentar predecir el futuro a partir de causas específicas, lo tratan como un fenómeno natural. Es el enfoque de la econofísica, que intenta aplicar las leyes de la física a un sistema tan caótico como la economía. Exacto. Abandonan la idea de modelar cada causa y se centran en describir el comportamiento del sistema en su conjunto, como si estudiaran el movimiento de millones de partículas en un gas sin preguntar por cada una de ellas. Pero ahí está el primer gran matiz, y para mí es crucial. Un mercado no está compuesto por partículas inertes que siguen leyes matemáticas. Está impulsado por la psicología humana, el pánico, la euforia. Claro, las emociones. Exacto. Factores que no siempre son predecibles. El propio estudio admite que describir cada movimiento en detalle sería inútil, porque las condiciones exactas nunca se repiten. No hay 2 días de mercado iguales. Entonces, la pregunta clave es... La pregunta que debemos hacernos es... ¿Este análisis nos da una herramienta predictiva real o solo una descripción increíblemente sofisticada del pasado? ¿Es un mapa del terreno recorrido o una brújula para el camino que queda por delante? Esa es la pregunta del millón. Y para empezar a responderla, vamos a la primera capa del análisis, la visión general. El estudio presenta un gráfico que muestra la evolución del índice Mexbol de 1991 a 2014. Y bueno, lo primero que salta a la vista es una tendencia ascendente clarísima. Sí, es como ver el perfil de una cordillera que, a pesar de sus valles y picos, a la larga siempre va ganando altura. Es una imagen muy potente, sí. Y en esa cordillera, el propio gráfico señala 3 valles muy profundos. 3 crisis que sacudieron los cimientos. El famoso efecto tequila de 1994, una crisis devaluatoria durísima en México. Luego la crisis asiática de 1997, que contagió a todos los mercados emergentes. Y por supuesto, la crisis financiera global de 2008, que esa la recordamos todos muy bien. Y sin embargo, a pesar de esos golpes tan duros, la trayectoria a largo plazo es de crecimiento. El documento describe una tendencia convexa hasta 2007, como una curva que se acelera hacia arriba, y luego, tras la crisis de 2008, un crecimiento cóncavo, más sostenido a partir de 2009. Más medido, pero constante. Para mí, esa imagen general, ese gráfico, es la fotografía de la resiliencia. Muestra un sistema que se dobla, que sufre, pero que a la larga no se rompe y sigue adelante. Y una tendencia alcista a largo plazo es, en teoría, lo que se espera de la mayoría de mercados. Reflejan el crecimiento económico o la inflación, pero lo verdaderamente difícil no es ver esa tendencia pasada, eso es mirar por el retrovisor. Claro. Lo complicado es anticipar esas caídas abruptas. El análisis identifica las crisis a posteriori, les pone nombre y las señala en el gráfico, pero el desafío de cualquier modelo es dar señales antes de que ocurran. Entiendo. Así que, aunque la tendencia general es interesante y nos habla de la salud de la economía mexicana en ese periodo, la clave está en las fluctuaciones, en el ruido diario que el estudio se propone analizar. Ahí es donde podría esconderse la información valiosa. Exacto.
Pero para poder escuchar ese ruido y entender qué nos dice, primero tienes que apagar la música de fondo, que es esa tendencia alcista. ¿Y cómo lo hicieron los investigadores? Pues usaron una transformación matemática llamada rendimientos. Es un concepto clave en todo esto. Y la analogía que se me ocurre es bastante clara. Pensemos que estamos en una escalera mecánica que no para de subir. Mirar solo el precio cada día es como mirar a qué altura del edificio estamos, cada día un poco más arriba. Esa es la tendencia. Vale. Pero los rendimientos ignoran por completo la escalera mecánica. Se fijan solo en si nosotros, sobre la escalera, damos un pequeño paso hacia arriba o hacia abajo. Así aíslan nuestro movimiento del movimiento general de la escalera. Y te quedas con la fluctuación pura, el nerviosismo del día a día. Justo. Es una analogía perfecta. Y al graficar la distribución de miles de esos pequeños pasos diarios, no obtienen la famosa campana de Gauss, esa curva simétrica que esperaríamos si los cambios fueran puramente aleatorios. ¿Cómo lanzar una moneda miles de veces? Exacto. La curva que obtienen es muy diferente. ¿Cómo es esa curva? Es mucho más puntiaguda en el centro. Eso significa que la mayoría de los días los pasos son diminutos. Hay muy poca variación. El mercado está en calma. Pero lo realmente importante, lo que define el comportamiento del mercado, está en los extremos. ¿En las colas de la distribución? Eso es. La curva tiene lo que los autores llaman colas pesadas. Si imaginamos la campana de Gauss, sus extremos se hacen muy finos muy rápido, diciendo que los eventos extremos son casi imposibles. En cambio aquí, los extremos, las colas, son mucho más gruesas, más pesadas. Y eso, en la práctica, significa que los eventos extremos, esos pasos gigantes hacia arriba o hacia abajo en tu escalera, son mucho más frecuentes de lo que un modelo puramente aleatorio predeciría. O sea que los grandes batacazos y las subidas espectaculares no son tan raras. Para nada. Y esas colas pesadas tienen un nombre menos técnico. En la naturaleza humana. Un modelo estadístico puro no tiene miedo. No entra en pánico ni se deja llevar por la euforia. Las personas sí. Por eso el mercado no da pequeños pasos aleatorios, a veces salta por un precipicio o se dispara como un cohete. Porque las emociones no siguen una campana de Gauss. Es la validación matemática de algo que cualquier inversor sabe por experiencia, que los mercados son propensos a los sobresaltos. Justo. El estudio le pone un nombre técnico, lo asocia a modelos matemáticos complejos, pero en el fondo nos dice esperen lo inesperado más a menudo de lo que la estadística tradicional sugiere. Entonces, los lunes negros o las caídas repentinas no son anomalías, sino una característica intrínseca del sistema. Exactamente. El modelo, describe la realidad de forma brillante, pero no nos dice por qué ocurren esos saltos. Simplemente nos avisa de que el terreno es propenso a los seísmos, no cuándo ocurrirá el próximo. Bueno, pero describir la realidad con esa precisión ya es un paso enorme. Y nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si ya sabemos que el mercado da saltos inesperados, la cuestión es, ¿esos saltos diarios están conectados entre sí? ¿O cada día es una historia nueva? Esa es la pregunta del millón, claro. Para responderla, calculan el exponente de Hurst. Suena muy complejo eso. El nombre sí, pero la idea es bastante intuitiva. Fíjate, lo desarrolló un hidrólogo británico que estudiaba las crecidas del Nilo para diseñar presas. Quería saber si un año de muchas lluvias hacía más probable que el siguiente también lo fuera. Ah, o sea, buscaba una memoria en el comportamiento del río. Eso es. El exponente de Hurst es simplemente un número entre 0 y 1 que mide esa memoria. Si el exponente es 0.5 exacto, el proceso es totalmente aleatorio. No hay memoria. Como lanzar una moneda al aire. Que haya salido cara 10 veces seguidas no te dice nada sobre el siguiente lanzamiento. Nada. 0. Y si es mayor de 0.5, hay persistencia. Una tendencia a que el movimiento de hoy se parezca al de ayer. Una subida hoy hace ligeramente más probable una subida mañana. ¿Y si es menor de 0.5? Si hoy sube, mañana es un poco más probable que baje. Entonces, si la teoría del mercado eficiente es correcta, ese número, aplicado a las fluctuaciones diarias, debería ser 0.5, ¿verdad? El mercado no debería tener memoria. Exacto, debería ser 0.5. Y aquí viene lo que para mí es el núcleo del descubrimiento. Le aplican este cálculo a los rendimientos, a ese ruido que hemos aislado. ¿Y qué es lo que encontraron? El valor que encuentran es de 0.53. No es 0,5. Es un valor muy cercano al azar, lo admito, pero estadísticamente está por encima. Y eso, por poco que sea, indica que hay una ligera memoria. Una persistencia mínima.
Eh, sí. El mercado recuerda, aunque sea un poco, lo que hizo ayer. El caos tiene un eco. Un poco es la palabra clave. Un exponente de 0,53 es estadísticamente significativo, ¿sí? Demuestra que el modelo de paseo aleatorio puro no es perfecto, es cierto, pero en la práctica es una memoria increíblemente débil. Es un susurro, no una voz clara. Pero es un susurro que está ahí. Sí, pero ¿es suficiente para basar una estrategia de inversión? Probablemente no. Sería como intentar predecir el tiempo de mañana basándose en que hoy ha hecho un 0,1% más de sol que la media. Entiendo que sea un susurro, pero en un juego donde una ventaja de ese 0,1% puede significar millones para fondos de alta frecuencia, no es precisamente en esos susurros donde se esconde la oportunidad. Bueno, sí. Quizá no te va para hacerte rico mañana, pero sí invalida por completo la idea de que el juego es puro azar. Rompe con la hipótesis del mercado eficiente. La desafía, sí. No la destruye, pero desde luego la cuestiona. Y de hecho, el propio estudio nos da otra pieza del puzzle que matiza mucho esa memoria. Analizan la autocorrelación, que es una forma más directa de medir cómo se relaciona el rendimiento de un día con los anteriores. Y lo que ven es muy revelador. ¿Qué es lo que ven? Ven que hay una correlación positiva y notable con el rendimiento del día inmediatamente anterior. Pero esa correlación desaparece casi por completo a partir del segundo día. O sea, Que solo recuerda lo de ayer, exacto. Esto apoya la idea de un paseo aleatorio markoviano. Es un nombre técnico para algo simple. El paso de mañana depende mucho de dónde estás hoy, pero casi nada de dónde estabas la semana pasada. Tiene memoria de pez. pues sí, el mercado tiene memoria de pez. Recuerda lo de ayer, pero olvida lo de la semana pasada. Vale, ese es un matiz muy importante. Una memoria ultracorta. Con todo esto sobre la mesa llegamos a las conclusiones del estudio. Y para los autores son bastante claras. Primero, la presencia de colas pesadas y esta ligera memoria demuestran que el mercado mexicano no se comporta como un mercado eficiente clásico. Y esa es una conclusión sobre la dinámica del mercado. Es una descripción de su comportamiento, y es muy precisa y valiosa. Un modelo de paseo aleatorio con saltos bruscos y memoria de 24 horas es mucho más realista que el viejo modelo. Hasta aquí, creo que el análisis es impecable. Pero luego dan un paso más allá. En una visión más amplia, concluyen que, a pesar de las crisis, la economía mexicana demostró robustez y crecimiento en esos 23 años, y afirman que esto la posiciona como una buena opción de inversión a largo plazo. Y aquí es donde hay que ser muy cuidadosos. O sea que al final la conclusión de que México es una buena inversión no sale de todo este análisis tan complejo sobre fractales y memoria, Sino, sino de mirar el primer gráfico y ver que a pesar de los baches, la cordillera ha ido para arriba. Es eso. expresado así, suena casi demasiado simple, pero creo que apuntas a una distinción crucial. Es que lo es. El modelo describe brillantemente el cómo se mueve el mercado, pero como decíamos al principio, no tiene poder predictivo sobre cuándo ocurrirá la próxima crisis. La afirmación sobre la inversión se basa en la observación de la tendencia pasada. Claro, es una extrapolación. Es una extrapolación. El análisis nos dice que el coche es propenso a derrapar y que tiende a recordar la última curva que tomó, pero la conclusión de que es un buen coche para un viaje largo se basa en que hasta ahora ha avanzado muchos kilómetros. No podemos confundir una descripción del pasado con una predicción del futuro. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente de esta inmersión profunda? Vamos a destilarlo. Primero, que los mercados financieros, como el de México, aunque parezcan caóticos, tienen patrones estadísticos ocultos. No son lanzamientos de una moneda. Segundo, que los eventos extremos, las grandes caídas y subidas, no son anomalías, son una característica intrínseca del sistema, mucho más comunes de lo que un modelo simple nos haría creer. Esas colas pesadas son la norma. Tercero, y esto es lo que choca con la teoría clásica, el mercado no tiene amnesia. Cada día no es una página en blanco. El movimiento de ayer deja un eco, una pequeña cicatriz que influye en el de hoy. Y finalmente, aunque sea una observación más general, que durante el extenso periodo analizado, el mercado mexicano mostró una notable capacidad de recuperación y crecimiento. La resiliencia es un dato, no una predicción. El estudio nos deja con una idea fascinante. El mercado tiene una memoria, pero es una memoria de apenas 24 horas. Si el comportamiento de ayer influye, por poco que sea, en el de hoy, pero el de anteayer ya es irrelevante, significa eso que la aleatoriedad total es una ilusión. Y si es así, quiere decir que la clave para entender el mercado
no está en los grandes ciclos económicos, sino en la reacción en cadena casi física que se produce de un día para el siguiente.